¿Cómo están, queridos amigos? Estamos nuevamente en nuestro programa Sintonía Humboldt. Y esta semana tenemos grandes invitados como siempre. Primero saludar a mi compañera Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, Rodri. ¿Cómo estás tú? Bien, muy contento porque nuevamente tenemos un espectacular invitado. Como siempre, en Sintonía Humboldt. Oye, y les voy a nombrar inmediatamente el invitado. Esta semana vamos a hablar con el director ejecutivo del SEASA. Pero no vamos a hablar del SEASA. Vamos a hablar de un montón de temas interesantes que tienen que ver con el espacio de donde están nuestros pingüinos, que ocupa dos territorios, que es la región de Atacama y la región de Coquimbo. Él es especialista en mamíferos marinos, 30 años de experiencia de investigación. Es biólogo y doctor en ciencias. Ha estudiado mamíferos desde la Antártida hasta la Polinesia. Desde el año 2016 trabaja en SEASA y ha incorporado en su rango de interés la investigación hidroacústica, oceanográfica y teledetección. De hecho, de ahí tenemos muchas preguntas que le vamos a hacer, incluyendo los estudios marcajes satelitales que tienen que ver con el archipiélago de Humboldt. Bueno, les presento al señor doctor Carlos Olavarría. Hola, ¿Cómo estás, Rodrigo? Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Carla, muchas gracias. Bueno, y a todas las personas que nos están viendo, escuchando, gracias por la invitación y yo feliz de venir a conversar, sobre todo si es que conversamos del archipiélago de Humboldt, que es uno de los lugares icónicos del país. Sí, así es. Y aparte, el SEASA tiene harto que decir, digamos, en este tipo de territorios. Sí, sí. Bueno, nosotros venimos haciendo investigación en este territorio desde hace bastante años. De hecho, antes de que yo Maritorio. Es que tierra, te debo explicar por qué después tierra y mar. De hecho, teníamos una estación antes en las Islotes Pájaros, porque el poder entender, por ejemplo, el cambio climático en la región, necesitamos tener información meteorológica. Teníamos una estación en los Islotes Pájaros que estaba recogiendo información hace bastante tiempo. Y ahora tenemos en la isla Chañaral. Y está en tiempo real, tú podrías ver en el teléfono cómo está ahora las condiciones. Entonces la gente también puede ver ese tipo de cosas, pero para nosotros es data. Así que tenemos harto trabajo. Bueno, me imagino que vamos a estar conversando sobre eso. Oye, pero partimos full información, así como ya. Tiro, sí, ¿no? Claro que sí, hay que partir rápido. Oye, sí, está súper bien porque además la gente yo me imagino que tiene hartas preguntas también. Pero antes de partir con esas preguntas, vamos a ir a la entrevista personal. Con la persona. Vamos a hablar de la persona. Siempre partimos preguntando cosas bien personales, por ejemplo, ¿cómo nació tu interés, por ejemplo, en el medio ambiente? Porque, digamos, todas las profesiones tienen algo humano, ¿verdad? Que es lo que hace como el sello que le pone cada persona a su profesión u oficio. ¿De dónde viene ese interés por tu parte? De cuando muy chico. Yo creo que, bueno, muchos niños, no sé, les gustan los tiburones, o sea, los dinosaurios, se saben todos los nombres. Bueno, yo era con las ballenas y delfines, yo alucinaba desde chico. Y cuando estaba en el colegio, comencé a ser voluntario en el CODEF, que es una corporación medioambiental bien histórica en Chile. Yo estaba en Santiago, yo soy originalmente de Santiago. Y entonces comencé a ser de voluntario cuando estaba en el colegio. Estaba en tercero medio y por primera vez fui a ver una ballena con gente del CODEF. Entonces de ahí de a poco comencé a desarrollar todo este interés por los animales marinos, que después llevó a que estudiara biología marina, hiciera el doctorado y todo lo demás. Pero desde muy chico, yo desde muy chico estaba, e interesantemente siendo de Santiago, que no hay nada de costa. Eso mismo iba a plantear. Sí, todos pensamos lo mismo. Exactamente, claro, pero en ese momento también a través de la televisión estaban los documentales de los hermanos Geda, Al sur del mundo, La tierra en que vivimos, Jacques Cousteau. Entonces también veía a través de eso y soñaba, yo creo que también en estudiar y el estar con las ballenas. Probablemente en un comienzo fue muy emocional, desde el momento en que quiero estar con una ballena, quiero estar cerca, quiero tocarla, y después comienza a desarrollarse ese interés ya más intelectual, de poder entender cómo viven, qué es lo que hacen. Yo creo que hay un límite bien fino en cuando son niños y pintan mucho o ven muchos documentales de animales. Y en qué momento uno pasa a tomar la decisión de que sea parte de tu vida. Es lo que quiero hacer en mi vida, claro. Sí, yo creo que en mi caso también fue, el CODEF yo creo que fue bien clave porque comienzo a ver personas chilenos de carne y hueso que estudian ballenas.
Ahí hay varios investigadores que ahora son, bueno, después ya ahora pasaron a ser colegas, pero entonces veo a personas que realmente pueden hacer eso y obviamente que uno quiere ser como estas O sea, personas. Entonces, no solo era Jacques Cousteau, sino que también era Claro. Jorge Pérez. bueno, Así como- Jorge Gibbons, Juan Capella, todavía Sí. me acuerdo de los nombres, Juan Carlos Cárdenas, que está en Ecocéano. Ellos eran como mis referentes en ese momento y yo bro, de seguro que quiero haber sido como ellos en ese momento. Entonces, claro, de ahí ya pasa a ser como más de carne y hueso el asunto y uno empieza a pensar que realmente puede ser y después de, claro, se acerca a término el colegio y ahí uno toma decisiones, entonces ya se hace más real. Oye, Qué interesante y qué maduro también de tu parte como decidir desde ahí. Sí, no sé si maduro, no sé, pero yo es creo que que toda- fue muy impulsivo. Yo iría al revés, ¿sabes? Que yo creo que fue más impulsivo que otra cosa. O sea, le achuntaste un poco. No, porque, o sea, de primero, o sea, mi papá, lo primero que me preguntaba, ¿y qué vaya a hacer? O sea, ¿en qué vaya a vivir? Y no tenía Como idea. todos los pues, papás, claro. como todos Claro, los y que papás. vaya a trabajar con las ballenas. Exactamente. ¿De qué vaya a vivir? No, pues no tenía idea. Pero bueno, de ahí yo creo que finalmente cuando uno tiene una motivación muy fuerte, muy poderosa, es que uno no te podía hacer loco. Y en el momento en que la tomas, la haces así, pero con todo el corazón. Es tan sencillo porque realmente después te va a ir por un tubo. Y yo en realidad, en cierta manera, en la universidad fue un poco así. Yo todo lo que hice en la universidad estaba asociado con ballenas o con Antártica, porque justo en el primer año conocí a la persona que fue finalmente mi director de tesis. Y entonces, desde el primer año yo ya me iba a la Antártica todos los veranos a colectar muestras de piel para hacer estudios genéticos. Entonces, todo era o Antártica o era ballena. Y después cuando termino entonces mi ramo, yo ya tenía la tesis lista, la entrego y me voy al doctorado al tiro. Pero te fijas, pero para mí no era problema. O sea, yo no era que me iba a ir un verano, me iba a perder el verano, me perdía vacaciones, Claro. Navidad, año, no, nada, yo lo pasaba súper Claro. bien. Entonces, te fijas, cuando tenía esa motivación, Es es otra cosa. Es que algo que uno siempre le dice a los chicos o a los hijos es que tienen que hacer algo que realmente lo sientan de corazón porque va a ser Sí. algo que va a hacer toda la vida. Claro. Y puedes estar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana haciéndolo Ujú. y no lo vas a sentir No, porque lo haces para con nada. pasión. Claro, claro. Creo que eso se nota Sí, cuando uno es adulto. De todas maneras. Y eso sí que, claro, cuando uno tiene esa edad, quizás no lo ve tanto, pero cuando nosotros que ya estamos adultos, que ya hemos pasado eso y ya entendemos qué significa esto de ir a trabajar todos los días, claro que tiene más sentido aún que tenés que hacer algo que te motive y que te guste mucho, porque si no se hace bien. Y cuando hay vocación detrás, yo creo que es como los niños, porque, mira, lo que nos estás contando tú tiene mucha relación y mucha similitud con lo que nos han contado nuestros otros invitados en los programas anteriores de Sintonía en esta versión de podcast. Y es que yo siempre desde chico supe que quería hacer esto. Ujú. Entonces, finalmente son como personas hoy día adultas, ¿verdad? Aportando, digamos, a las comunidades, al mundo entero, pero desde como el niño que sobrevivió con sus sueños, como desde chiquititos. Como que nunca perdieron eso y siempre enfocaron desde ahí el que querían hacer. Y yo creo que eso es altamente valorable y tenemos que volver un poco a eso también. Como no solamente es como castellano, matemática, como que siempre hay más cosas y de repente buscar lo que a uno le hace sentido en la vida te puede traer así felicidad y una carrera exitosísima. Claro. Hoy día, por ejemplo, lo que estás haciendo es súper interesante a la cabeza también de todo un grupo. Sí, bueno, lo de la cabeza de SEASA en realidad bien interesante porque, claro, se aleja un poco a mi interés científico. O sea, a mí me interesaban las ballenas y termino dirigiendo un centro de investigación. Por eso especialista en mamíferos marinos, por la ballena, ¿cierto? Claro, sí, las ballenas, principalmente delfines también terminé haciendo bastante y ya he hecho chungungo, he estudiado lobos marinos, pero en general los mamíferos marinos diría yo. ¿Y te has dedicado al archipiélago de Humboldt? ¿O el equipo Sí. de SEASA se dedica Sí. al archipiélago de Humboldt? ¿Cómo es Sí. esa relación con el archipiélago? Mira, bueno, yo llego el 2016 a SEASA, yo estaba viviendo en Nueva Zelanda hasta ese momento, y SEASA había estado haciendo un poco de investigación también en este lugar, en este maritorio territorio, pero principalmente yo diría que más asociado con Punta Choro, ese era como más el foco. Y claro, cuando llego yo antes había hecho investigación en Chañaral Cinturno, de hecho yo
viviendo en el territorio. Cuando estaba en el colegio nuevamente, parece que saliendo por ahí, vine a la isla Chañaral, cuando antes uno se podía quedar en la isla Chañaral y había que subir. Es decir, las personas que han pasado por ahí a lo mejor han visto una escalera. Nosotros subíamos por esa escalera y te prometo que cómo no nos caímos, cómo no nos matamos. Esa escalera, tú ibas ahí a la mitad y esa escalera se empezaba a simbrar. Yo era relativamente joven. Si usted está viendo esto, por favor, no lo lo haga. haga. No, ahora No se sube a la escalera en ahora Chañaral no de lo permiten. Aceituno. De hecho, ahora no se puede bajar. Ah, ya. Claro. Hay que tener permiso. Bueno, y nosotros hicimos una investigación con delfines y yo fui a ayudar en eso. Y entonces, esa fue como mi primer acercamiento con, increíblemente, después de, no sé, pasaron hartas décadas, que volví a hacer investigación ahí. Bueno, entonces cuando yo llego al SEASA, como que también veo que hay un territorio, hay animales, yo viniendo de ese mundo, entonces considero que, claro, tiene todo el sentido que tengamos más presencia y hagamos más investigación. Y sigamos haciendo lo que hace SEASA, que este vínculo también de hacer buena ciencia, bien productivo científicamente, pero también con harto de transferencia y harta vinculación con el territorio y con las personas que viven ahí. Entonces, sale natural que, bueno, empecemos a trabajar más ahí, empezamos a trabajar con las ballenas también, y entonces tenemos... Y eso, disculpa Carlos, ¿y eso fue antes de que sea nombrado Sí, claro. Hotspot? Sí, fue antes de eso. Partimos el 2016. Justo en ese momento se ganó un proyecto bastante grande que era financiado por la NID, en ese momento era CONICET, que es la agencia del Estado que financia la ciencia. Y entonces uno de los 3 focos que hicimos fue ahí en la oceanografía del archipiélago de Humboldt. Y de ahí creo que que partimos como con más ahínco haciendo investigación, pero siempre, como te digo, siempre haciendo esa vinculación, porque desde nuestra mirada, obviamente, no tiene sentido solamente hacer investigación y después irme al laboratorio y llevarme las muestras, ¿no? Este asunto tiene que venir después la vuelta a comentarle a las personas, a involucrarlos a ellos en la investigación también. Tiene que generar algo esa Claro, porque investigación. si no, no tiene sentido. Sí, para nosotros no tiene sentido. Y de esa misma manera trabajamos en distintas partes de la región de Coquimbo. Hay un concepto que no sé si lo hemos aclarado acá en el programa, que es hotspot Sí, o Hope Spot. Spot, claro. Es que son los dos. Sí, Claro. eso, Claro, sí, claro, podéis son los dos. comentarle Sí, claro. a la Porque, gente. Claro, lo que se utiliza como en términos de biodiversidad, los hotspots son los puntos calientes, hot con T, Sí, sí. hotspot. Entonces, es buscar estos lugares donde, en este caso, hay una alta biodiversidad que es comparativamente mayor que el resto del territorio, que en este caso, no sé, la zona centro-norte de Chile. ¿Quién determina qué es hotspot? Los propios ecólogos y Ah, científicos, claro. Entonces se hacen estudios, se ponen números y estadísticamente aparece que ese lugar tiene una alta biodiversidad, tanto marina como terrestre, comparativamente si lo comparamos más para el sur y más para el Más norte. para el norte, claro. Entonces, ese lugar viene de ahí. Y después hay una organización que se llama Mission Blue, que a lo largo del mundo, y ahora entonces la mirada, ellos andan buscando en el mundo dónde están estos hotspots, pero que ellos le llaman Hope en inglés, Hope Spot, que son lugares de esperanza. Y entonces Qué ellos bonito. utilizan como esta semejanza en las palabras, pero para darle este realce a que estos son lugares realmente de esperanza, porque debido a toda la degradación del ecosistema, del ambiente, la pérdida de la biodiversidad, el proteger estos lugares es esperanzador. Básicamente estos van a ser los lugares que nos van a salvar en cierta manera. Entonces, por eso es que se declara el archipiélago Humboldt además un Hope Spot. Pero eso viene como un poquitito más reciente. Claro. O sea, es ambos. O es claro, un lugar- o sea, claro. Es un hotspot. Es y un es punto un caliente de, hot mucho, spot. de mucha Exactamente. biodiversidad, pero además es Sí. un lugar de Y esperanza. sobre eso Hope están Spot. las categorías de protección que tiene Chile, que básicamente también reconoce que estos lugares son únicos. Entonces, el hecho que tengamos, no sé, cuando se declara un parque nacional es porque ese lugar es muy importante. Entonces, en este caso, para recordar a todas las personas, tenemos la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que es la parte terrestre, donde están las islas Chañaral, Choros, Dama, Gaviota. Creo que esas son las islas de ahí. Después vienen las reservas marinas, Isla Chañaral, Islas Choros y Damas, que es la parte marina, Marina, la, claro. la primera milla, si recuerdo bien, alrededor de las islas. Y la tercera figura que viene ahora de protección, que es la más reciente, el área marino-costera protegida de múltiples usos. Que es como todo, como el archipiélago, claro, porque y ahí creo que ahí es súper importante porque se viene a reconocer en realidad, ahora lo que tú mencionabas, las características también del océano, la oceanografía, qué hace, dónde están los límites finalmente que uno dice, dónde termina este hotspot y ya se vuelve, de cierta manera, Ya no es tan normal, hot. que ya no es tan hot, exactamente. Entonces, Es más tibio. Claro, se ve más tibio.
Entonces se reconoce que no son solamente esas 3 islas, Chañaral, Chorodama, sino que también hay que incluir a todas las otras islitas chicas, costeras, que están en ese sector. Entonces entra Pájaros 1, Pájaros 2, que están al frente de la Caleta Hornos, Chungungo, por ahí, Tilgo, la isla Chungungo. Entonces ahora son todas las islas que realmente por una u otra razón forman parte de este archipiélago de Hub. Carlos, habían tres cosas que comenté en un inicio cuando hablé de tu currículum. Y habían 3 palabras: investigación hidroacústica, oceanográfica y teledetección. Sí, hablemos de eso. Eso, porque quizás la audiencia no claro. sabe, que nosotros tampoco. Entonces Sí. quisiéramos saber Hablemos de la hidroacústica. ¿qué es la hidroacústica? La hidroacústica básicamente es estudiar el sonido bajo el agua. Entonces, lo que nos sucede es que nosotros, por ejemplo, acá estamos a esta distancia y el sonido se transmite, entonces ustedes me escuchan. Bueno, en el mar ese mismo sonido se podría transmitir a mucha más distancia. El medio ambiente del acuático, agua dulce o agua salada, permite que el sonido se traslade a una distancia mucho mayor, más rápido. Y entonces lo que nosotros hacemos es utilizar esa característica del sonido y además utilizar que estos animales, los mamíferos marinos, particularmente las ballenas, hacen sonido. Y entonces nosotros estudiamos a las ballenas a través de los sonidos, la hidroacústica. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Es porque si yo quiero ir a ver, por ejemplo, hacer un estudio durante un año y saber qué especies de ballena o qué tipos de ballenas hay, cuántas hay más o menos, cuándo llegan, cuándo se van, podría una manera de hacerlo, pagarle a un botero e irme todos los días a recorrer las aguas, pero mi visual no es tan buena. O sea, los humanos realmente, bien, vamos a estar viendo un par de kilómetros, pero más allá aparece una ballena y probablemente no la vamos a ver. Bueno, pero eso en el agua no sucede. Entonces, lo que hacemos es poner un hidrófono, que es un micrófono bajo el agua, y escuchamos. Entonces, cuando anda una ballena a 5 kilómetros, el hidrófono me lo detecta y me dice, hay una ballena acá. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde el año 2017 con este proyecto que te había mencionado inicialmente, es tenemos una estación de escucha entre la isla Chañaral y la caleta Chañaral de Aceituno, en la mitad. Está como a 120 metros de profundidad y está escuchando todo el rato. Y está escuchando porque está registrando. Es un hidrófono a 120 metros de Claro, profundidad. Igual es claro. el rango, porque uno dice así como Sí. uno está hablando alto, no se te pueden escuchar acá afuera en la sala, por ejemplo, de estudio. Pero bajo el agua, la distancia, Sí. de partida la ballena habla mucho más fuerte que yo, canta mucho más fuerte que yo. ¿Cuál es la distancia que puede como identificar este hidrófono? Es que en realidad más que identificar es detectar, finalmente. O sea, detectar, claro, claro. es detectar. Entonces, en el caso de ballenas, que son más grandes, y ellas además emiten sonidos de más baja frecuencia. Los sonidos de más baja frecuencia son los que se van a desplazar mayor cantidad de metros comparado con los de alta frecuencia. Entonces, eso es importante porque también uno puede registrar delfines, que los delfines están con alta frecuencia, son como mina, todo así, mientras que las ballenas son más bajas. Entonces, básicamente, yo solamente podría escuchar delfines a cientos de metros alrededor del hidrófono, no sé, 500 metros, porque depende también de las condiciones del mar. Si hay un temporal, ya te baja más. Si las condiciones son calmas, así como que no se mueve nada, hay mucha más desplazamiento del sonido, entonces vas a poder detectar a los delfines a una distancia un poquito mayor. Pero ¿Uno puede ¿sí? detectar que ese sonido es de un delfín o es de otro animal? Sí, es O sea, y agudo, de hecho, Si es agudo, es claro, detectas delfines, se puede muy rápidamente si es que son delfines, si son ballenas, pero además podemos saber qué especie de ballena. Entonces, podemos saber si es que es una ballena azul, si son ballenas fin, si son ballenas francas, ballenas jorobadas, pero además, dentro de cada una de estas ballenas, podemos ver, por ejemplo, en el caso de ballenas azules, hay como 4 tipos de ballenas azules y podemos incluso hasta distinguir de cuál de esos 4 tipos de ballenas azules es la que está emitiendo. Entonces, luego permite esa manera de poder detectar quién anda y además es una manera muy barata, porque ese mismo monitoreo que estamos haciendo 24 horas y por días y días y días, me saldría demasiado caro hacerlo en embarcación. Entonces, es una muy buena manera de poder estar monitoreando. Entonces, por ejemplo, lo que va a pasar y que después lo hemos visto es que durante el verano empiezan a cantar muchos sonidos, hasta más o menos abril, mayo, que empieza el asunto de caer, pero no para.
Después junio, julio, unos pocos, y después vuelve nuevamente en la primavera, septiembre empiezan a aumentar la cantidad de sonidos. Entonces, hemos podido ver en qué momento llegan las ballenas fin. O sea, nos hemos dado cuenta que ahora las ballenas fin no se van, están durante todo el año. De hecho, ayer me llegaron mensajes que andaban 5 ballenas fin en el lugar, que es lo que nosotros no esperábamos. En teoría, las ballenas son bien migratorias. Entonces, durante el verano van a lugares donde comen, que sería acá, el archipiélago Humboldt, y durante el invierno se van a lugares a reproducir, que son más tropicales. Claro, no deberían de estar eso. acá. Algo está pasando, que se están quedando estos animales, o se queda parte de la población, que es lo que pensamos, que en realidad no todos migran, sino que a lo mejor los más juveniles, que no van a entrar en reproducción, no tiene mucho sentido que vayan a pegarse un viaje al trópico para nada, entonces probablemente son los que se quedan a lo largo de la costa de Chile. ¿Eso tendrá que ver con el cambio climático de repente? No, en general la migración ha sido desde que se conocen las ballenas, se conoce que las ballenas migran. No, pero me refiero Que se queden. Eso. Que se queden. ¿Eh? Podría ser, sí. Ahí va a ser bien difícil poder separarlo, porque como tenemos información muy reciente, que el cambio climático además es más reciente el efecto, entonces va a ser difícil poder separarlo a ver si es que el cambio climático o no, o son condiciones naturales de estos animales. Porque aparte, este tipo de tecnología yo creo que nos ayuda a detectar. Por ejemplo, si esta migración hoy día ya hay algunos que se quedan, seguramente en otra etapa de esta investigación o de levantamiento de datos vamos a poder saber si son ejemplares como más jóvenes, por ejemplo, Claro. pero de aquí para atrás no sabemos cómo era, porque era muy difícil identificar y finalmente se hacía a través de otros medios, como la detección. No, y además que tenemos el problema que esto es, bueno, diría, todas las especies de ballena tuvieron el problema de la caza comercial. Entonces hay que recordar que hasta los 80 todavía cazábamos ballenas en Chile, había muy pocas ballenas, esto se viene desarrollando desde el 1900, fue que comienza la caza comercial intensa, entonces fueron casi ¿Esa 80 es por años. Japón? No, o sea, Ah. Chile hizo Ah, ya. caza, en realidad, podríamos estar hablando de cacería, Sí. pero en general yo no diría, yo tiendo a tratar de contar un poco que Japón no es no es tan demonio en esto, porque Estados Unidos hace caza. Estados Unidos permite que sus comunidades costeras de pueblos indígenas, los esquimales, los inuit, cazan ballenas. Entonces, nadie apunta a Estados Unidos porque permite que cacen ballenas en sus aguas. Es otro objetivo, es caza aborigen se llama. Quizás no es tan comercial Claro. o no tiene Sí. una envergadura como... Claro, sí, no, ese es el punto, pero siguen cazando ballenas. Lo que pasa es que los puntos apuntan mucho hacia, los dardos apuntan mucho hacia Japón. Yo creo que hay también un uso un poco político sobre a quién estamos apuntando, claro, pero a Estados Unidos nadie le va a decir nada. Pero también hay otros países, en el trópico también, Tonga, por ejemplo, también cazaba ballenas hasta hace, no sé, 10 años. En el Caribe también tenemos ahora la caza que está haciendo Noruega, Islandia. Chile cazaba Claro. ballenas Chile y ya no cazaba, caza. Ya no caza. Ya. Chile absolutamente ya no caza. Ya. Eso ¿Y qué terminó año? los años 80. Creo que el 83 fue la última ballena cazada en Chile. Y ahí para ya la caza de Chile de manera comercial. Pero Chile fue de los primeros países que comenzó a cazar ballenas en sus propias aguas y fue uno de los países que comenzó la caza de ballenas en la Antártica, por la cercanía esta con la península antártica, que Claro. es muy cercano, entonces ahí se establecieron plantas balleneras. Y Entonces, por el uso también, porque, bueno, antiguamente, ¿verdad? Y justamente dónde se separa esto de la cultura, de una práctica casi ancestral, digamos, a los tiempos donde ya en realidad no necesitamos cazar ballenas y que algunas Ese- personas lo siguen haciendo. Sí, pues ese es un muy buen punto. Claro, hay que entender que había necesidad también de obtener productos, hasta carne, pero ya no se justifica en realidad tanto. Y sobre todo también que hay un gran problema en la caza de ballena y es que hay pocas veces en que tú puedes matar al animal rápido. Las ballenas van a sufrir, las que van a ser arponidas van a sufrir mucho tiempo. O sea, puede demorarse 1 hora en un animal en morir. Y no sé, es un poquito extraña la manera que estamos hablando, pero en general se trata de evitar que haya un sufrimiento en los animales, que los mataderos, los animales mueren muy rápido. Y ese es uno de los objetivos, que no vaya a agonizar mucho tiempo. Pero en las ballenas es casi imposible, son animales muy grandes. Entonces hay no sé todo por un qué problema. Me acordé del rodeo, me acordé de la carrera de Hay harto de galgo. maltrato animal ahí. Sí, hay harto maltrato animal ahí. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta tuya de la hidroacústica, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos acá en el archipiélago Humboldt con un hidrófono que está registrando continuamente para poder saber
qué especies de ballena llegan, cuándo llegan, cuáles más o menos uno puede saber cuántas son las más comunes que otras, y también delfines, que ese es uno de los monitoreos que estamos haciendo. Mira, respecto de eso, pensaba también en si es que se instalara un puerto importante, grande, o una minera. No vamos a nombrar cuál, pero alguna minera por ahí que quiera instalarse por allá. Los barcos emiten sonido. Claro. ¿Eso afecta Sí. al ecosistema marino? Sí, pues claro, mira, entonces ahí hay un uso bien práctico de la investigación que estamos haciendo, porque permite un poco el conocer el ruido ambiental que hay también. O sea, hay que reconocer que tanto como en el aire, también nos pasa en el mar que hay ruido que ha sido puesto por los humanos. Entonces los barcos es una de las fuentes de ruido marino bien importante. Además los barcos, los motores en general, son motores que generan ruido de muy baja frecuencia. Entonces probablemente va a pasar lo mismo que si uno está en un restaurante, en un bar, en que hay música ambiente, y si la música está muy fuerte, nosotros dos vamos a tener que conversar o más fuerte, o nos vamos a tener que acercar, o definitivamente no nos vamos a entender, y 3/4 de la conversación no se entiende. Bueno, eso es una de las problemáticas que hay y que se ha ido apuntando, y que se han hecho bastantes estudios sobre el efecto del ruido ambiente en la comunicación. Primero es solamente la comunicación, pero lo otro es cómo le afecta además en la fisiología del animal, porque también de la misma manera que tú podrías ¿Cómo estar, es eso? es porque tú podrías estar en un concierto, y entonces imagínate que vas y te pones al lado de los parlantes. Entonces ya tu cuerpo no está tan relajado, porque tú estás sintiendo todo este ruido, vibración. la vibración, entonces te empieza a afectar hasta cómo te sentís. Entonces eso también podría, por ejemplo, afectar si es que esto sucediera a hembras con cría. Entonces, en que ya el efecto de ruidos intensos fuertes podría afectar también de la manera en que ellos están pasando parte de su etapas de vida, que pueden ser hasta bien importantes. Normalmente la alimentación y la reproducción son dos momentos de la vida en que uno trata que los animales estén bien, y que uno no los moleste. Porque son dos momentos súper importantes de la vida de todos los animales, finalmente. Y más allá, por ejemplo, del ruido, estas grandes embarcaciones, ¿verdad? El tránsito afecta también, me imagino, como, Claro. pucha, vaya a pasar por ahí y pasa un barco gigante. Claro. Como que también afecta eso, Sí. como las rutas naturales, digamos. Claro, entonces ahí hay otro efecto, que es el físico. O sea, podrían ser los mismos barcos con motores eléctricos, con muy poca emisión de sonido. Pero imagínate el mismo barco. Pero ahí se genera este otro problema, que ya ha sucedido en Chile, y hay muchos registros ya, ahora ya hay varios registros de ballenas que han sido impactadas por embarcaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, hay otra investigación que hemos estado haciendo, que tú la mencionaste, la teledetección. Entonces, hay dos cosas que estamos haciendo. Hay una cosa en realidad que se separan en dos, es poniéndole marcas a las ballenas. Entonces, si yo quiero saber por dónde se mueven las ballenas, entonces les ponemos unos transmisores satelitales que quedan en la grasa, que es la parte más externa del cuerpo de la ballena. La grasa de ballena es grande, son varios centímetros. Entonces este instrumento queda en la grasa, y lo único que queda afuera es una antenita muy chiquitita. Cada vez que la ballena sale a la superficie a respirar, y uno ve el soplo así. Bueno, entonces esta antenita sale a la superficie y manda la señal satélite, y a nosotros nos llega a la posición. Entonces podemos ir traqueándola por donde se está moviendo. Hasta hace poco, como la semana pasada, me llegó el último reporte de unas ballenas que marcamos este verano. A través de los satélites. Satélites, Va claro. indicando Te va dónde indicando se va dónde está. moviendo Entonces la ballena. te llega en el computador el mapa. Entonces, esta ballena en particular la marcamos en enero en la isla Chañaral, y se ha estado moviendo a lo largo de la costa de Chile, pero ahora ya está a la altura de Valdivia. Está como bien hacia el sur. Bueno, pero el asunto es que está muy costera. Entonces, una de las preguntas que uno podría hacer es, bueno, y entonces se están superponiendo las rutas de las embarcaciones con la ruta de los movimientos de las ballenas, porque si se empiezan a superponer, ya el riesgo es mayor. Si estuvieran separados, bueno, ya se disminuye el riesgo, pero estos animales están costeros, las ballenas fin en particular están muy costeras, entonces probablemente está aumentando bastante el riesgo a que puedan colisionar. De hecho, la especie esta ballena fin es la que más ha aparecido en el registro de Chile de ballenas varadas, con signos de haber sido golpeada por una embarcación. Claro, entonces ahí hay una investigación que también estamos desarrollando, pero además ustedes saben que las ballenas no andan solamente, el mar es en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Sí. Entonces también está la profundidad. Y ahí lo que estamos haciendo es también poniendo unos sensores, pero esta vez estos sensores son temporales.
Entonces se le pone como una marca que tiene unos chupones, unas ventosas, que se pega a la piel de la ballena y se va con la ballena cuando bucea. Entonces estamos registrando los patrones de buceo, cuánto baja. Pero una de las cosas que estamos interesados es estas diferencias entre día y noche. ¿Por qué? Porque habían indicaciones en que las ballenas en otras especies buceaban más profundo durante el día y durante la noche bucean más cortitos, digamos, están más en la superficie. Y eso también las hace más vulnerables, porque al menos durante el día uno podría verlas, pero un barco que pasa de noche ni va a ver una ballena. Entonces hemos estado viendo y se ha estado registrando también de que principalmente durante la noche están muy poco profundas. O sea, van a estar en los primeros 20 metros de profundidad. Pero existen como unas rutas para los barcos, así como las calles en la ciudad, me Sí. imagino. O si tienen algún instrumento que les permita decir como que ya por aquí va a pasar una ballena en, no sé, media hora, o Sí. viene haciendo esta ruta, o cuidado por acá, hay un rango donde yo puedo pasar. Es que yo creo que el barco no va a cambiar su recorrido. Si es que No, tuviera o sea, un no- recorrido. No cambiarlo, ¿no? pero sí tener algún instrumento que te permita decir como, y que eso también esté como dentro de la ley, como, Claro. como está bien que tú tengas una actividad extractivista hoy día, pero ¿cuánto es lo que protegemos también los recursos? Entonces también solicitar a estas empresas, ¿verdad? Muchas veces son extranjeras incluso, que adopten este tipo de instrumentos y que le permita hacer de cierta forma algún tipo de responsabilidad y compromiso con el entorno. Sí. Mira, tienes toda la razón. Y de hecho Gracias. han habido instancias. Acá en Chile se logró algo que en realidad en pocos lugares se ha hecho, y es que en el puerto de Mejillones, ustedes saben que hay, no sé, más, ¿cuántas? Como 11, 13 plantas termoeléctricas en ese sector. Y ahí aparecieron en el norte de Chile varias ballenas fin con signos de haber sido impactadas por barcos. Entran muchos barcos a las termoeléctricas. Entonces, lo que lograron en el sector de Mejillones es que los barcos bajan la velocidad. Entonces, al momento en que los barcos entran y se empiezan a acercar a costa, bajan la velocidad, como creo que el máximo son 10 nudos, que es poco, son como 20 kilómetros por hora, lento. Y eso le permite a que las ballenas puedan sentir que viene algo y les da tiempo como para moverse y correrse. Después de que eso se implementó, no apareció ni una ballena muerta en el sector de Mejillones. Puede ser Puede ser cualquier cosa. cualquier cosa, exactamente. Puede ser cualquier cosa. Pero podría ser una indicación Sí. también de que esa medida solamente, y es de buena voluntad, las empresas, digamos, de las termoeléctricas fue solamente un código de voluntad que firmaron y han logrado eso. Es que ese es el problema en Chile. La Que es de buena Claro. voluntad. Hay personas que tienen empresas que tienen buena voluntad y hay personas que tienen empresas que no tienen tan buena voluntad, es verdad. Claro. Entonces ahí se logró eso. Pero hay otros estudios en el sur de Chile, en Chiloé, donde está, ustedes saben, el desarrollo de la acuicultura, y hay lugares importantes en el sur de Chile, en Chiloé, para la ballena azul. Y hay un estudio que unos colegas hicieron también, bien similar a lo que estamos haciendo nosotros, poniéndole marca satelital a la ballena, pero ahí también registrando en el momento los movimientos de las embarcaciones. Y ahí apareció en las redes sociales, de hecho, una figura donde se veía que la ballena azul casi se corría de los lugares por donde pasan las embarcaciones. Vi Entonces, un video y por sí, eso también me vino a la mente porque claro. aparecía un video ahí en redes sociales que ya, sí, puede que sea otra cosa porque no te explican mucho, pero puede ser que sí la ballena esté tratando de esquivar un poco las embarcaciones, sobre todo las más grandes, porque obviamente es un daño que la causa, sobre todo si es como como un grupo de ballenas que puede estar desplazándose también. Pues. Entonces, da para pensar el cómo estamos también dejándole el espacio para las ballenas. También como... Pero si es un área marina costera protegida, ¿no deberían pasar barcos por un lugar como ese? Bueno, esa es. Entremos a esos temas. Vamos a hilar ¿Qué fino. vamos a permitir? O sea, finalmente, ¿qué se permite? Nosotros vamos, los que les corresponde, van a permitir realizar qué actividades. Porque la figura de protección que se promulgó y que ya está aprobada es área marina o costera protegida de múltiples usos. Entonces, ahora hay que definir cuáles son los usos. O sea, el problema son los múltiples usos. Claro, ¿cuáles son esos No múltiples deberían haber usos? sido los Multiuso. múltiples usos. Claro, entonces la figura es esa y es definir, y en un poco a lo mejor la historia de lo que se ha utilizado la figura en Chile, es que esos múltiples usos son principalmente de baja escala. Entonces no es pesquería industrial, sino que se permite pesquería artesanal. Entonces uno debería pensar que la lógica diría entonces no tráfico de embarcaciones grandes, tráfico de embarcaciones pequeñas y a lo mejor limitando la velocidad. También desarrollo de procesos productivos a lo largo de la costa, pero no industriales de gran escala, sino que de pequeña escala. Entonces, megapuertos quizás no, pero puertos pequeños sí.
Entonces, ahí está la discusión, yo creo que es ahora de, bueno, entonces, ¿cuáles son esos usos que vamos a permitir que se realicen? Porque además ya hay usos que están en este momento. Entonces, tenemos varias caletas de pescadores que están haciendo sus actividades de extracción. Entonces, bueno, ¿cómo vamos entonces a incorporar ese nivel de desarrollo productivo e incluso hasta el turismo también? ¿Hasta qué nivel de turismo vamos a permitir? Ha habido en el pasado buques, estos cruceros grandes, estos que llegan acá al puerto de Coquimbo, paran ahí en la isla Chañaral y bajan los botes. Imagínate la cantidad de botes que bajan ¿En para sus serio? turistas. Sí, no, puede Wow. ser bastante. Entonces, ¿a ese nivel de turismo queremos? Quizás no. No lo creo. Oye, hablando de esto, vamos a ir con Elizabeth Balcázar de la agrupación Camanchaca de Caleta de Hornos. Hola, soy Elizabeth Balcázar, habitante de Caleta de los Hornos, habitante del archipiélago de Humboldt y una fiel defensora del mismo. Bueno, hoy día les quería hacer un pequeño comentario sobre la importancia que tiene el archipiélago, que como bien ustedes saben, o si no saben, yo se los cuento. El archipiélago de Humboldt es un lugar de absoluta importancia, no solamente local, no solamente para quienes habitamos ahí en las costas de, no sé, Punta Choros, Caleta Hornos, La Higuera, sino que también es un ecosistema que tiene una relevancia a nivel mundial. Es decir, es un espacio oceánico que, digámoslo de forma coloquial, sirve como un salvavidas para el resto de los océanos. Es un lugar de inmensa urgencia. Tenemos una cantidad demasiado extensa de flora y fauna y bueno, siempre se ha buscado proteger este territorio. Estamos muy contentos ahora con el nuevo decreto de área marina costera protegida, porque esto no solamente nos va a ayudar a, a detener, ¿cierto?, algunos proyectos que puedan querer amenazar esta zona, sino que también nos ayuda a vivir sanamente con las actividades sustentables que se pueden hacer en el territorio, turismo de diversos tipos, gastronomía, y mantener nuestro archipiélago ahí intacto. Este comprende desde Los Porotitos hasta Caleta Los Burros, si no me equivoco, si estoy mal me corrigen, pero es un lugar demasiado extenso, es muy extenso, entonces es necesario cuidarlo, es necesario que extendamos estas áreas de protección, que pongamos el ojo principalmente en estos lugares que nos acercan, ¿cierto?, a la esperanza natural, digámoslo así. Es un lugar bellísimo, además de ser un lugar hermoso, es súper importante, como les decía recién, es un lugar con mucha riqueza natural, cultural, patrimonial. Hoy en día en Caleta Los Hornos se está viviendo algo muy nuevo, que es acerca de los vestigios antropológicos que han encontrado. Entonces, vemos que no solamente es algo importante para nosotros hoy, sino que también lo fue en el pasado, y que sigamos concientizando alrededor de eso. Somos un lugar súper importante, tenemos historia, vamos a seguir teniendo historia, y eso solamente se va a lograr a través de estas medidas que se están tomando ahora para poder proteger nuestro archipiélago de Humboldt y cerrarle las puertas a proyectos extractivistas que lo único que buscan es dañar a costa de unas moneditas. Así que eso, una dominga, fuera Cruz Grande y aguanta la lucha en el territorio. Eso. Terminó Vamos con a- fuerza claro. esa muchacha. Me parece. uno a ella. Ah. Está bien, hay que Oye, y ahí defenderla. lo decía súper bien ahí la Elizabeth, súper clarita también. Y te quiero presuntar. Presuntamente voy a preguntar. No, te quiero preguntar sobre algo que menciona ella, que es un punto de surgencia. ¿Qué es la surgencia? ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Qué pasa con eso? Sí, se ha también utilizado bastante ese concepto. Bueno, primero es un fenómeno que sucede en el mar, primero. Entonces, pero las causas de la surgencia no están tanto en el mar, de hecho, están asociadas con el viento. Entonces, lo que sucede es que uno de los elementos tiene que ser vientos constantes desde el sur de acá. Entonces, tenemos acá, y probablemente se da cuenta que principalmente cuando corre viento acá es desde el sur, ¿no? Es difícil que corra desde el norte, normalmente cuando hay un frente de mal tiempo, pero lo normal es desde el sur. Y eso hace, para que se puedan imaginar, es como cuando uno está tomando café o té y hace
hace que se mueva lo que uno no ve, pero ve que lo que sucede es que la capa superficial del agua se mueve en esa dirección, contrario a donde yo estoy soplando, pero por la conductividad del agua, que no sucede como sé, con en la arena que yo muevo a un hoyito, acá no se forma un hoyo, o sea, se forma un hoyo por muy poco tiempo, pero se reemplaza. Claro. Y ese reemplazo viene de agua que está abajo. Entonces, si sigo yo además soplando, se va a empezar a crear un movimiento vertical. Y ese movimiento vertical a subir el agua. empieza a subir el agua. Pero ¿qué tipo de agua es la que llega desde el fondo? Es agua que viene rica en nutrientes, porque el agua que está en la superficie, que supongamos que tenga la misma cantidad de nutrientes, pero al momento de entrar en la capa de donde está la luz, se empieza a formar parte de este ciclo que es que las microalgas utilizan los elementos que van a utilizar para poder realizar su fotosíntesis, crean estos blooms de fitoplancton, después viene el zooplancton, que son los animalitos más chiquititos, los peces, las ballenas, los mamíferos marinos en general, y entonces empieza a formar parte de la trama atrófica, pero cuando el agua rica en nutrientes está en el fondo, entonces no forma parte de este evento en la superficie. Entonces, esta surgencia ocurre en pocos lugares a lo largo de Chile, en pocos lugares en el mundo también, en general, pero ocurre acá. Entonces, uno de los focos de urgencia fuerte, muy fuerte, ocurre fuera de Tongoy, en la punta Lengua de Vaca, que es la punta sur de la bahía de Tongoy, y también entonces afecta hacia el sector del archipiélago Humboldt. Ahora, lo que sucede en el archipiélago Humboldt es que ese efecto de surgencia, además, se acopla con el efecto de isla, que es cuando tú tienes, no sé, una rampa. Entonces, si estoy haciendo eso, además el agua golpea y también va a empezar a subir a la superficie. Entonces hay un efecto ahí combinado. Y además, ahora hace poco, a comienzos de este año, terminamos el análisis, además en este sector, en el sur de la isla Chañara en particular, hay un cañón submarino. Y estos cañones submarinos también como que canalizan los movimientos de las corrientes marinas. Entonces se empiezan a acoplar distintos eventos o fenómenos oceanográficos que hacen que tengamos una alta productividad en este lugar, y por eso es que tenemos tanta biodiversidad y un hotspot. O sea, no lo hemos dicho nada, pero que, o sea, si partimos con los chungulos, los marinos, los delfines, imagínate por qué sucede ahí, por qué tenemos ballenas principalmente ahí, entran de vez en cuando a la bahía de Coquimbo, sí, pero no es la cantidad que hay ahí en ese sector en No es particular. el punto, claro. No en ese punto, claro. Entonces, y tenemos los yuncos y tenemos los pingüinos y las colonias de entonces, esas condiciones geográficas más el efecto de la surgencia Claro. crean en ese un lugar espacio en particular. perfecto para, Claro. para la Ahora, vida. hay un tema que también hemos tratado de empezar a explorar, y es que se hace normalmente, una de las temáticas grandes que hacemos es cambio climático, cómo afecta. Entonces, una de las cosas que estamos interesados en ver es cuál va a ser el efecto de cambio climático en este tipo de procesos. Dentro de la curiosidad científica, porque quiero entenderlo, pero es que tiene consecuencias, porque solamente imagínense, las comunidades de pescadores están invirtiendo, sobre todo las personas que van a Chañar, si tú no se dan cuenta, hay mucha inversión en botes, en motores, en hacer cabañas, en todo lo que se imaginen. ¿Qué va a pasar si es que por cambio climático el proceso de urgencia, por ejemplo, fuera a empezar a disminuir y se nos fueran las ballenas de aquí a 10 años? Toda esa inversión que las personas, no estamos hablando de grandes empresas, estas son personas que hacen para desarrollar, en este caso, un turismo a baja escala, puede quedar ahí y puede generar realmente serios problemas. Entonces, todo esto solamente ejemplifico con eso, es que es muy importante el que podamos entender y un poco adelantarnos a estos efectos que pudieran venir con el cambio climático, porque se va a manifestar de muchas maneras. Hoy día en un seminario de cambio climático, me acuerdo de uno de los temas que planteaban los científicos, que hablaban ahí, era qué debemos hacer como sociedad para poder afrontar el cambio climático. Y él comentaba algo que es muy parecido a lo que planteas tú, que es investigación. Decía, porque si nosotros investigamos desde muchos frentes un espacio, puede ser marino o puede ser en territorio, podemos anticiparnos a lo que vaya a ocurrir en 20 años, en 30 años. Sí. Yo creo que eso es clave en esos lugares, porque nosotros te íbamos a preguntar sobre el turismo con la Carlita, porque nos interesa de sobremanera que este espacio tan maravilloso que es el territorio de Atacama y de Coquimbo, donde está la reserva, tenga una
como una mirada, una linealidad o se bifurque hacia el tema turístico, pero no solamente para el borde costero, sino que abarque la higuera completa. Porque puede ser algo tan potente, tan interesante. Imagínate si es un hot spot. O sea, tenemos para hacer algo grande. Pero si no estamos asociados con la investigación, y por eso también te invitamos, si no estamos asociados con personas que empiecen a analizar el territorio, podemos equivocarnos. Claro. Entonces, Sí. y para allá iba como la última pregunta, que es, ¿de qué manera este espacio geográfico tiene un valor turístico potente para todo el territorio de la higuera? Sí, no, yo creo que en realidad este es uno de los desarrollos productivos que yo creo que tienen mayor futuro en la comuna de La Higuera y la comuna de Freirina, en estas dos comunas de Atacama y de Coquimbo. En particular para La Higuera, porque es más grande el archipiélago Humboldt en esa comuna que allá en Freirina. Y es porque, o sea, por toda la biodiversidad que hay es una industria que también ha ido creciendo. O sea, lo único que uno ve es crecimiento en lo que es turismo. Y está muy asociado a que hay mucha demanda. Las personas quieren ir a este tipo de lugares. Quieren estar en cercanía con animales grandes como las ballenas, pero también quieren estar en lugares que quizás son para nosotros a lo mejor es más común, pero hay que pensar que buena parte del turismo que llega es de Santiago. Gente que está viviendo de otra manera y que la vida caletina le llama mucho la atención. Entonces, para nosotros a lo mejor es todos los días, pero hay ahí un valor que es bastante importante y como dices tú, no solamente en el mar ni en la tierra, sino que también en las personas. Hay que recordar que tenemos también las comunidades changas ahí, que también es todo un tesoro cultural, un patrimonio cultural que también hay que cuidarlo, pero también hay que relevarlo y tenemos que mostrarlo también. Y entonces creo yo que hay que seguir trabajando para poder hacer un desarrollo turístico para esta y crear, o sea, tener planes de desarrollo turístico, pero que también involucren estos elementos que podrían tener riesgo, que en particular lo que está asociado con cambio climático, pero también contaminación, pérdida de biodiversidad, porque lamentablemente también hay toda una problemática ecosistémica en el sector costero que está asociado con la extracción de bosques de algas, de macroalgas. Los bosques de macroalgas son realmente le llamamos los ingenieros del medio ambiente porque finalmente permite el desarrollo de muchas comunidades distintas, no solamente de las algas, sino que de todos los peces, crustáceos, moluscos, hasta krill, los juveniles de krill que están dentro de los bosques de algas. Esos bosques, como los bosques del territorio, absorben CO2. Además absorben CO2, tienen muchos servicios, le llaman servicios ecosistémicos, pero muchos usos, diría yo. Y entonces tenemos una alta extracción de bosques de algas a lo largo de toda la costa de Coquimbo, de Atacama. Uno de los principales lugares de extracción está ahí en el archipiélago Humboldt, entonces tenemos también compatibilizar esto, tratar de recuperar esos ecosistemas también. Y entonces creo yo que hay mucho por hacer en estos territorios, pero también hay que ver estas alarmas, cambio climático, pero también que sea compatible con desarrollos productivos que permita un balance del territorio, pero que también las propias personas. Y yo creo que yo insistiría en eso, me gustaría recalcarlo, que el beneficio sea para las personas que viven ahí en el lugar, que es muy importante que nosotros, los que quizás no vivimos ahí, podamos también ayudar a defender ese derecho. A mantenerlo también. Y qué importante lo que mencionas, porque mientras Rodri decía esto de la investigación, que me parece súper importante, de hecho, también fue una de las razones de por qué investigar o invitar, ¿verdad?, investigadores, gente que se dedique a realizar investigación. Pero yo creo que es súper importante hacer investigación y tomar acción. O sea, usted en la casa, ellos investigan, nosotros actuamos, porque, por ejemplo, es tan importante investigar las razones y posibles como consecuencias que pueda tener el cambio climático, entre otras miles de factores, ¿verdad? Pero igual de importante es, por ejemplo, lo que mencionabas tú respecto a la contaminación, reducir el plástico. ¿Por qué es tan importante que hoy día tomemos acción y en vez de utilizar la bolsita plástica, utilicemos una bolsita de género o utilicemos la bolsita plástica y reutilicémosla todas las veces posible? Porque finalmente todo eso llega al mar y causa estragos, muchas veces por lo mismo que estamos comentando durante todo nuestro programa. Entonces yo creo que es súper, súper relevante el investigar y también desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, como ciudadano de bien, tomar acción. Ahí tenemos las dos cosas, la mitigación
y la adaptación Claro. juntas. Claro. Sabes que yo creo, y me gustaría agregar otro elemento que, sobre todo que va a ser bien contingente en los próximos meses, y es la elección. Yo creo que tenemos que también exigirle a nuestras autoridades que tomen acciones concretas, incluso no solamente en el momento que ya son autoridades. Este es el momento para a los candidatos exigirles cuáles son sus posiciones sobre ciertas temáticas que para nosotros puedan ser interesantes, pero también exigirles que tienen que haber planes, de la misma manera que presentan en sus candidaturas tus planes para, no sé, desarrollos productivos, ya, pero entonces, ¿cuáles son sus planes para la protección del medio ambiente, en particular acá? Van a empezar a ver, y se lo menciono porque van a empezar a haber varios diálogos con Sí. los candidatos, y esos ya son- empezaron. ¿Ya empezaron? Sí, Ah, ok, ya ya. empezaron. Sí, la próxima semana hay uno que está con la ciencia, entonces por eso que estoy atento a eso, pero y le vamos a preguntar, o sea, bueno, pero ¿cuál es su mirada sobre el desarrollo científico? Ya, ok, pero hay que preguntarle y hay que además exigirle, y yo creo que además entonces todos nosotros tenemos que también votar conscientes sobre ese tipo de son finalmente como lineamientos. Entonces, ¿les interesa hablar a nuestras autoridades o no? Y si eso va asociado con lo que yo pienso, bueno, entonces actuemos acorde. Pero ahí yo creo que tenemos un punto que hay que utilizarlo y quizás a lo mejor no lo hemos utilizado tanto, pero tenemos el derecho a preguntarle derechamente y a plantear que se incluyan en los programas de gobierno a distintos, no sé, pues tenemos alcaldes, tenemos consejeros, tenemos gobernadores, entonces... Consejeros, concejales, alcaldes. Concejales también, claro. Entonces, claro, Sí, sí. yo creo que ahí también hay otro elemento además más para la participación ciudadana. El segundo finalmente. invitado que nos Súper plantea bien. lo mismo. ¿Ah, sí? Súper bien. De Que hecho, lo vamos a hacer. invitemos, Lo que vamos a invitemos hacer. candidatos. Sí. Un especial candidaturas ambientales. Ya tenemos el nombre, tenemos todo. Oye, muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido un gusto conversar contigo. Muy interesante todo, como todos nuestros invitados. De verdad que muchas gracias, porque creo que a todo el mundo les sirve información que muchas veces no manejamos también. Y el aprendizaje que nos dejaste no solo a nosotros, sino a todos nuestros invitados, nuestros auditores, toda la gente que nos ve, que nos escucha por Spotify, por las redes sociales, por el Facebook, por todos lados. Te lo agradecemos de verdad. Fue un rato bien cómodo, bien rico y con Bueno, mucho aprendizaje. Y como siempre, si el SEASA tiene información, quieren venir a conversar acá, bienvenidos son cuando ustedes quieran. Así Muchas que, gracias. Muchas muchísimas gracias por la gracias. invitación. Yo feliz, también se nos hizo corto, digo, como que pasó rápido el tiempo. Muchas gracias a todas las personas también que nos están viendo y que espero que hayan podido disfrutar, aprender también, y que también transitemos hacia esta cultura del conocimiento. Yo creo que necesitamos que seamos cada vez más, no sé, pensar mejor las cosas y tomar decisiones de acuerdo a eso. Y en todas partes de nuestra vida. La ciencia es una de las maneras también de hacerlo. Y yo feliz también de estar acá y que con SEASA podamos seguir contribuyendo también al desarrollo de toda la región. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de Sintonía Humboldt. Chao, chao.